como yo siempre lo explico claramente, una empresa que fabrica masivamente automóviles, es inevitable que algún automóvil vaya a salir con una falla. Entonces, para solucionar esos eventuales problemas es que existen las garantías. Hola con todos, mi nombre es Valeria Jara y en esta oportunidad tenemos un episodio especial de Conexión Jurídica por Dosis Legal. Me acompaña Han Yuao en la conducción. Hola Valeria, hola comunidad, bienvenidos a esta edición especial de Conexión Jurídica y hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial en lo que es la protección al consumidor. Siempre, cada cierto tiempo se habla sobre ese tema vinculado al porcentaje destinado en favor de los consumidores cuando el Indecopi interpone una multa. Un tema que puede sonar beneficioso para los consumidores, pero sin embargo puede generar ciertos efectos no deseados. Y para ello tenemos un experto en el tema y que nos va a acompañar en esta edición especial es Rodrigo Peláez, socio del estudio Lazo y además experto en temas vinculados a propiedad intelectual, protección al consumidor, datos personales y privacidad. Rodrigo, ¿cómo estás? Te doy la cordial bienvenida y también agradecido por tu tiempo para poder estar con nosotros. Gracias por la invitación, encantado de poder estar ahora con ustedes conversando de este interesante tema que de hecho genera bastante controversia siempre, ¿no? Sí, y con ello iniciamos las rondas de preguntas acerca de los diversos proyectos de ley que buscan, como comentaba Juan, resarcir o devolver un poco del porcentaje de las multas a los consumidores. No sé si nos podrías explicar un poco acerca de estos diferentes proyectos de ley o aquellos de los más sonados en los últimos años y qué consideras que sería la principal motivación para proponer ese tipo de soluciones o de propuestas legislativas. Sí, claro que sí. En el año 2023 se emitió un proyecto de ley que felizmente quedó solamente en proyecto, Ujú. que buscaba que los consumidores participaran en un porcentaje de las multas impuestas por Indecopi en temas relacionados con infracciones de protección al consumidor. En el 2025, es decir, este año, se genera otro proyecto de ley que estaba más enfocado a que Indecopi, en representación de los consumidores, podría demandar judicialmente eventualmente daños y perjuicios. Pero la base, el fundamento, creo yo, es el mismo. Y es un poco el hecho de que los consumidores de alguna u otra manera se vean beneficiados con una declaración de infracción por parte del Indecopi. Pero ya vamos a conversar que respecto a este tipo de proyectos de ley yo particularmente no me encuentro de acuerdo porque creo que van a ser más los efectos negativos que los positivos que se podrían generar si eventualmente llegan a ser leyes. Claro, lo que podrían impactar los diferentes tipos de regulación dentro del Estado. Claro que sí, Rodrigo. De hecho, también voy en la línea de lo que tú comentas, que más que todo podría generar efectos no deseados o incluso pues estos conocidos como efectos perversos o fallas regulatorias. Y de hecho, para que hayan surgido estas diversas iniciativas legislativas, nuestros legisladores o el regulador habrá tenido que ver una experiencia extranjera en la cual de alguna forma habrá funcionado. Tal vez tú nos podrías mencionar algún ejemplo que se haya aplicado esta propuesta normativa. Sí, claro que sí. Hay un antecedente que, si mal no recuerdo, es del año 2016 en Estados Unidos, de una ley que premia a aquellos contribuyentes que alertan de delitos de defraudación tributaria o de omisiones tributarias. Se les da como una especie de porcentaje a modo de recompensa, ¿no? Sin embargo, si bien esta ley aplicable en el derecho comparado se utiliza como fundamento de uno de los proyectos de ley que les comenté, específicamente en el del año 2023, yo considero que no es exactamente un buen antecedente. Más bien, parecería que esta ley que ya aplica en Estados Unidos tiene una naturaleza o una lógica similar a lo que aplica, por ejemplo, con el tema del programa de clemencia, ¿no? Que en temas de libre competencia, los eventuales delatores van a poder ser exentos de las multas impuestas, y también tiene que ver con el tema del programa de recompensas, ¿no? Que aplica justamente a personas naturales
que ayuden en la detección de prácticas anticompetitivas que incluso podrían recibir una compensación económica, pero no veo que, digamos, sea una base o un fundamento para este tipo de proyectos de ley de indemnización para los consumidores, porque finalmente termina siendo eso, una indemnización. Claro. Y no sé si nos podrías, ya yendo un poco más al tema de cómo se maneja o qué consiste una multa, ¿nos podrías explicar cómo funciona actualmente el sistema de sancionador de Indecopi? Sí, claro que sí. Indecopi recibe una denuncia por parte de un consumidor o consumidores afectados o representados a través de asociaciones de consumidores, inicia un procedimiento administrativo sancionador que tiene una duración de 120 días hábiles por instancia, son 2 instancias, Claro. y finalmente determinarse la existencia de una infracción, de una afectación a la ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, puede imponer multas de hasta 450 UITs, ¿no? Dependiendo de si la infracción es leve, grave o muy grave. Claro, y creo que eso también proponía ese proyecto de ley del 2023, ¿no? Otorgar un porcentaje proporcional a las diferentes multas o la graduación de las multas a favor de los consumidores. Claro, así es, Valeria. Y Rodrigo, tengo una siguiente inquietud, es lo relacionado al procedimiento administrativo sancionador, en la cual su naturaleza es que ésta no pueda indemnizar, ¿correcto? Entonces, bajo estas propuestas normativas, ¿tú consideras que destinar un porcentaje de la multa podría desnaturalizar un poco la esencia de un procedimiento administrativo sancionador? Porque de hecho hay otro mecanismo que sí otorga indemnización, como es el arbitraje de consumo, pero el PAS propiamente tiene su naturaleza. Entonces, desde tu óptica, ¿crees tú que eso podría cambiar? Definitivamente, ¿no? O sea, tenemos que partir de la premisa de que Indecopi no está facultado para otorgar indemnizaciones. Eso es algo, creo yo, que se está pasando por alto y no se toma en cuenta para este tipo de proyectos de ley. O sea, eventualmente tendría que cambiarse la ley y atribuirse las facultades a Indecopi de otorgar indemnizaciones, que yo particularmente no lo veo necesario porque eso ya se establece perfectamente en la vía judicial mediante una demanda por daños y perjuicios. Ujú. Entonces, sí podría darse una desnaturalización del propio procedimiento administrativo sancionador y sobre todo considerando que el consumidor, si bien no recibe un porcentaje de la multa impuesta, no tiene por qué hacerlo, porque como les digo, Indecopi no otorga indemnizaciones, Claro. sí ve resarcido la afectación a través del dictado de las medidas correctivas. Por ejemplo, si estamos ante un caso de una operación no reconocida, utilizando una tarjeta de crédito que ha sido clonada, en ese caso la medida correctiva va a ser que se le devuelva el monto que él no autorizó transferir hacia un tercero. Entonces, no es que los consumidores se vean desamparados completamente. Si se determina que ha habido una infracción, van a volver a una situación antes de que se diera esa infracción mediante el dictado de las medidas correctivas, justamente. Claro, y esta medida podría influir, como comentabas, al aumento quizás de las denuncias, ¿no? Quizás tenga, o consideras que podría generar un efecto perverso. Sí, yo particularmente no estoy muy de acuerdo con este tipo Ujú. de proyectos. Yo creo que, o sea, he podido revisar el proyecto con cierto detenimiento. Estos proyectos lamentablemente no tienen un real análisis de costo-beneficio y responden muchas veces a iniciativas de índole populista, ¿no? Es un poco como que legislar para el pueblo, pero sin un sustento técnico detrás. Ujú. Y lamentablemente este tipo de iniciativas, cuando no tienen un verdadero respaldo técnico, un análisis costo-beneficio, terminan perjudicando en lugar de beneficiar. Generaría incentivos perversos totalmente. Indecopi, que de por sí ya tiene mucha carga administrativa, tendría muchos más casos y se utilizaría el sistema de protección al consumidor para un fin que no es el que debería tener, que es la tutela de los derechos de los consumidores. Los consumidores, al ver que van a beneficiarse con un porcentaje de la multa impuesta, recurrirían al sistema de protección al consumidor como si fuera un negocio, porque obviamente van a tener un beneficio económico de por medio. Y eso no es así. La finalidad del sistema de protección al consumidor
es la tutela de los derechos afectados de los consumidores y debe seguir siendo así. Claro. Entonces, Rodrigo, estas propuestas normativas, de hecho que en la práctica, podrían generar una mayor carga administrativa para el Indecopi y desde una perspectiva de los consumidores, incluso un efecto perverso como lo señalabas. Pero ahora hablemos también de las empresas. Estas propuestas normativas podrían generar tal vez algún mejor cumplimiento normativo, algún cambio de conducta, porque de hecho, cuando se habla de indemnización, a veces las empresas considero que pueden ver el tema con cierto temor. Entonces, de tu expertise, ¿crees que si en un momento llega a prosperar estas propuestas normativas, las empresas podrían ceñirse o tal vez aplicar mejores conductas frente a estas situaciones? Lo que pasa es que las empresas no es que tengan algún tipo de beneficio eventualmente cuando se incurren en infracciones a normativa de protección al consumidor. Es algo propio de los negocios, ¿no? Como yo siempre lo explico claramente, una empresa que fabrica masivamente automóviles, es inevitable que algún automóvil vaya a salir con una falla. Entonces, para solucionar esos eventuales problemas es que existen las garantías. Las garantías, si presenta una falla, se repara. Si aún reparándolo no queda bien, se puede generar el cambio o la devolución de lo pagado por el automóvil. Esta misma lógica aplica a todos los sectores. Yo no veo que este tipo de proyectos, digamos, incentiven un cumplimiento para las empresas. Las empresas siempre buscan cumplir. Lamentablemente a veces, obviamente por la cantidad de transacciones que se generan día a día, van a haber algún tipo de deficiencia, pero para cubrirlas están las garantías, ¿no? Sino que más bien lo vería peligroso en el sentido de que alguna empresa nueva que quisiera entrar al mercado peruano se podría ver desincentivada con un sistema de protección al consumidor que generaría incentivos perversos y que premiaría indemnizando a los consumidores que denuncien afectación de sus derechos como consumidores. Uh-huh. Es decir, el consumidor vería efectivamente salvaguardado su derecho, tendría protección o no sería una compensación, sino una protección volviendo al Estado antes de la infracción a través de una medida correctiva, y adicionalmente tendría un beneficio económico participando de un porcentaje de la multa. Entonces sí es peligroso de cara a eventuales empresas que quisieran invertir y hacer empresa en Perú. Podrían al final decidir no ingresar al mercado peruano. Claro, en pocas palabras, ahuyentaría las diferentes inversiones que quisieran ingresar al Perú. ¿Y cuáles pensarías o consideras que serían las alternativas que se podrían implementar para lograr un equilibrio entre sancionar a las empresas infractoras y resarcir efectivamente a los consumidores? Lo que pasa es que yo creo que ya hay un sistema que cumple con esa finalidad. Uh-huh. Las empresas infractoras que efectivamente han incurrido en vulneraciones a los derechos de los consumidores son sancionados, y yo creo que en ese aspecto Indecopi sí hace una buena labor. Fiscalizaciones, supervisiones, detecta cuando han habido afectaciones masivas a consumidores e inicia procedimientos sancionadores, uh-huh, determinando finalmente la imposición de las sanciones que correspondan. Y en el caso de los consumidores, van a verse, como les decía, en una situación que va a ser anterior a cuando se produce la infracción, con el dictado de las medidas correctivas, y adicionalmente, obviamente, les puede haber generado esa afectación un daño y perjuicio, nadie dice lo contrario, pero la vía para pedir esos daños y perjuicios, perfectamente, es la vía judicial. Sí. Terminado el procedimiento administrativo en Indecopi, en materia de protección al consumidor, y determinada la responsabilidad de la empresa, perfectamente pueden ir al Poder Judicial y demandar daños y perjuicios. Y probablemente el Poder Judicial se los termine dando. Y va a ser mucho más fácil también, porque la prueba del daño y perjuicio va a ser justamente la resolución administrativa de parte de Indecopi. Uh-huh. Y Rodrigo, tal vez para ir cerrando ya la entrevista, ha sido muy interesante el tema que hemos tocado. Y de hecho, tal vez hemos llegado a la conclusión pues, que este proyecto normativo, en realidad, en vez de contribuir a mejorar el sistema de protección al consumidor, tendría un efecto totalmente contrario, ¿no? Generando mayor carga administrativa al propio Indecopi,
consumidores que podrían ver al sistema como un beneficio propio y además empresas que desean ingresar al país a competir, lastimosamente pues, se pueden ver desalentadas por esta situación. Entonces, ¿consideras que podría incluso el regulador aplicar otras medidas o tal vez pueden existir otras mejoras al sistema de protección al consumidor? Porque de hecho buscamos eficiencia o que ese sistema funcione y los números nos dicen pues que cada vez hay más denuncias, cada vez hay más reclamos o incluso conciliaciones. Entonces, de tu experiencia y también para que el Indecopi tal vez tenga una función mucho más eficiente, ¿crees que el regulador, en vez de estar viendo destinar un porcentaje al consumidor, más bien podría destinar su trabajo legislativo a otra propuesta, a otra óptica? Yo creo que lo fundamental es la información. Uh-huh. Campañas informativas que tiene ya muchas el Indecopi, por ejemplo, sobre los derechos que tienen los pasajeros cuando se ven afectados con cancelaciones de vuelos o retrasos de vuelos. Yo creo que la información es fundamental y yo creo que el consumidor peruano cada vez se informa más. Sí. Es decir, Es verdad. debemos un poco ir dejando de lado esa idea de que el consumidor peruano al menos no lee, no se informa y toma decisiones de consumo por impulsos o sin pensarlo o meditarlo antes. De hecho, el consumidor peruano creo yo que es uno de los que más informa y más lee de Latinoamérica Uh-huh. y toma adecuadas decisiones de consumo por lo general. El Indecopi lo que tiene que hacer es efectivamente generar información sobre los derechos que tienen los consumidores en los diferentes ámbitos Uh-huh. y yo creo que con información el sistema de protección va a funcionar. ¿Por qué? Porque el sistema de protección al consumidor, como les decía, tiene la finalidad de tutelar los derechos de los consumidores. Entonces, tutelando los derechos de los consumidores y generándose sanciones cuando corresponden a los proveedores van a corregir sus conductas para evitar incurrir nuevamente en las mismas, porque sabemos que si les vuelven a iniciar un procedimiento por lo mismo, se va a aplicar un agravante de la reincidencia. Entonces, información es clave por parte del Indecopi, por parte de los proveedores también, respecto a los productos o servicios que ofrecen en el mercado y eventualmente evaluarse otras alternativas, fomentarse las conciliaciones, fomentarse el trato directo, fomentarse que los proveedores solucionen los casos sensibles, delicados a nivel de reclamo, sin necesidad de que terminen siendo denuncias, y con algunas mejoras que podrían darse, algunos ajustes, eventualmente evaluarse otras alternativas como podría ser el arbitraje de consumo, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en este episodio especial y dándonos la mayor información para poder conocer un poco más acerca de los diferentes proyectos de ley que han estado proponiendo en los últimos años. Asimismo, les agradecemos a todos por sintonizarnos y escucharnos. Muchas gracias.